Buenas tardes. Miqueas 6, del 1 al 8. Oíd ahora lo que dice Jehová: levántate, contiende contra los montes, y oigan los collados tu voz. Oíd montes y fuertes cimientos de la tierra, el pleito de Jehová, porque Jehová tiene pleito con su pueblo y altercará con Israel. Pueblo mío, ¿qué te he hecho o en qué te he molestado? Responde contra mí, porque yo te hice subir de la tierra de Egipto, y de la casa de servidumbre te redimí, y envié delante de ti a Moisés, a Aarón y a María. Pueblo mío, acuérdate ahora qué aconsejó Balac, rey de Moab, y qué le respondió Balaam, hijo de Beor, desde Sitín hasta Gilgal, para que conozcas la justicia de Jehová. ¿Con qué me presentaré ante Jehová y adoraré al Dios Altísimo? ¿Me presentaré ante él con holocaustos, con becerros de un año? ¿Se agradará Jehová de millares de carneros o de 10,000 arroyos de aceite? ¿Daré mi primogénito por mi rebelión, el fruto de mis entrañas por el pecado de mi alma? Oh hombre, él te ha declarado lo que es bueno, y qué pide Jehová de ti: solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Es palabra de Dios. Nuestra segunda lectura, Salmo 15. ¿Quién, Señor, puede habitar en tu santuario? ¿Quién puede vivir en tu santo monte? Solo el de conducta intachable, que practica la justicia y de corazón dice la verdad, que no calumnia con la lengua, que no le hace mal a su prójimo, ni le acarrea desgracias a su vecino, que desprecia al que Dios reprueba, pero honra al que teme al Señor, que cumple lo prometido aunque salga perjudicado, que presta dinero sin ánimo de lucro y no acepta sobornos que afecten al inocente. El que así actúa no caerá jamás. Esta es palabra del Señor. Con el Evangelio de Mateo, del capítulo 5, versos del 1 al 12. Cuando Jesús vio a las multitudes, subió a la ladera de una montaña y se sentó. Sus discípulos se le acercaron, tomando de la palabra, comenzó a enseñarles diciendo: dichosos los pobres de espíritu, porque el reino de los cielos les pertenece. Dichosos los que lloran, porque serán consolados. Dichosos los humildes, porque recibirán la tierra como herencia. Dichosos los que tienen hambre y sed de justicia, porque serán saciados. Dichosos los compasivos, porque serán tratados con compasión. Dichosos los de corazón limpio, porque ellos verán a Dios. Dichosos los que trabajan por la paz, porque serán llamados hijos de Dios. Dichosos los perseguidos por causa de la justicia, porque el reino de los cielos les pertenece. Dichosos serán ustedes cuando por mi causa la gente los insulte, los persiga y levante contra ustedes toda clase de calumnias. Alégrense y llénense de júbilo, porque les espera una gran recompensa en el cielo. Así también persiguieron a los profetas que los precedieron a ustedes. Esta es palabra del Señor. Bueno, buenas tardes. Bueno, voy a leer 1 Corintios, capítulo 1, del versículo 18 al versículo 31. Por favor, búsquenlo y acompáñenme en la lectura. Dice así: porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios, pues está escrito: destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo?
Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero, y para los gentiles locura, mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios, porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. Y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. Ya después de las pocas predicaciones que he tenido el privilegio de hacer, ya yo desistí, ya sé que no hay ninguna fácil. ¿Ok? Por estos días se celebra en Cartagena, en mi tierra, un festival literario llamado iFestival o Hey Festival, como lo quieran nombrar, refiriéndose por ese nombre a que sí hay todavía mucha literatura, a que es mucho lo escrito y lo que se está escribiendo. Es un tiempo en el que muchos escritores, novelistas, periodistas, pedagogos, gobernantes de varias latitudes se encuentran en esta ciudad, que convierten en un escenario de entrevistas, de propuestas, de conferencias, de conversatorios y recitales donde la literatura internacional es la protagonista. Yo escuché una entrevista con Felipe González. Felipe González, como ustedes todos recordarán, excepto los más jovencitos, Angie y Juan Manuel, fue un gobernante de España, presidente de España, y ha precedido una y otra vez asuntos de Estado en Europa durante muchos años y en diferentes épocas. Felipe González incluso acompañó a otros importantes dignatarios europeos a exigir la libertad de Nelson Mandela. Y estuvo a su lado en no pocas gestas de paz. Ahora Felipe González ha venido a participar en el iFestival y ha traído consigo su último libro, titulado, si mal no recuerdo, si escuché bien, Liderazgo en el siglo XXI o Liderazgo en los tiempos de crisis. Estoy confundida, no sé cuál de los dos títulos es el del libro último de él. Durante su entrevista argumentó que la razón de ser de su libro es debido a todas las crisis de gobierno que hay en muchísimos países. Entonces decidió escribir su libro como un aporte. Dijo también que la democracia ya no existe y que en su lugar ha aparecido la vetocracia, o sea, no dejar por nada gobernar al otro. Entonces, a vetarlo, a ponerle trampas incluso constitucionales o jurídicas. Entonces, esa es la vetocracia de la que habla Felipe González. De esto, como ejemplo, citó a Obama, quien a su manera de verlo sí ha representado un cambio, sobre todo por ser una propuesta racial, gobernando el imperio de los Estados Unidos.
Y sí ha representado un cambio, asegura Felipe González. Es muy bueno conceptuando Obama, pero muy malo ejecutando. No ejecuta muy bien. Entonces ahí se desencadena la decadencia como figura importante en Estados Unidos, su falta de popularidad que cada vez es más baja y ya no goza de tanta aceptación del sistema, ¿no? Con esa palabra acomodamos muchas cosas, el sistema. Y aquí entran en escena, en ese sistema, el Partido Demócrata y el Partido Republicano de Estados Unidos. Ellos hacen parte del sistema. Decía también Felipe González que en política, como en muchas áreas, no se cede el puesto a nadie. Hoy no importa el bagaje que hayas atesorado, la riqueza de tu experiencia. Hoy se le retira a la persona de 60 años solo porque tiene 20 años más que el otro candidato de 40, sin importar si el candidato de 40 es mejor o no, solo porque tiene 20 años menos. Y además resultaría más barato para la compañía, para el cargo. A propósito de esto, Sanguinetti decía que es muy difícil retirarse para varias profesiones. Y cita 3. Para los toreros, ellos mueren en la arena, la mayoría de ellos, o muchos de ellos. Para los políticos, en nuestro caso para los congresistas, y obviamente para los presidentes. Les es muy difícil retirarse. Ahí hacen como una especie de reinado ahí, ¿no? Al referirse a Colombia, Felipe González mencionó que si se cambiara la política de los votos y se democratizara a quienes llevan las botas, mejoraría la democracia. O sea, darle la oportunidad de votar a los militares. Quizá entonces tendrían una conciencia sociopolítica más importante, más profunda. Eso dice él, ¿no? No sé qué opinarán ustedes. Dice que en Colombia se ha caído en el hecho de que no hay discrecionalidad, sino arbitrariedad. Habló también de la soledad del poder. Y contó que estando en una reunión con Gabo, con Álvaro Mutis y él, hablando de la tecnología y de que hoy la información es instantánea, ocurre en tiempo real, en el mismo tiempo en que tú estás sentado ahí, ocurre la información. No tienes que viajar, no tienes que llamar, no tienes que está ahí. Pero que dicha información ya no es un poder. Y Mutis le hizo el siguiente apunte. Lo que en verdad es poder de esa información es el análisis de esa información. Dijo también que un líder es quien lleva a cabo un proyecto evitando ser mercenario. Hace lo que hace por convicción y no por lo que obtiene a cambio. Parece que estuviera escribiendo a Pablo. Entonces, todo esto para decirles un poquito cómo alguien retrata con sus palabras la crisis de modelos, de gobierno que tenemos hoy. Para nosotros siempre habrá festival, porque siempre estamos en la palabra. Para el que está delante de la palabra de Dios siempre hay festival, la mejor. Ahí tenemos entrevista, ahí tenemos poesía, ahí tenemos narrativa, relato, ¿ya? Y podemos interactuar con él sin viajar a Cartagena y sin estar en un escenario en el que solo nos alumbran a nosotros. Solo su luz nos alumbra. Entonces siempre hay festival para nosotros los cristianos. Hoy veremos a Pablo como líder, su manejo de la crisis en la iglesia de Corintio, su innegociable, sabia y pacífica propuesta. Para llegar un poco más lejos, repasaremos un poco cómo era la situación real de aquella ciudad y de la iglesia de Corintio. Darío hizo el domingo pasado un despliegue muy bueno de toda esta información. Entonces, yo solamente voy a ir a algunos puntos como para un recordieris.
dice que Pablo definitivamente es el escritor de esta carta, no cabe la menor duda, y que se encontraba en Éfeso cuando la escribe. Así lo reconoció Clemente de Roma, uno de los padres de la iglesia, por allá en el año 96. Muchos eruditos datan la carta de Pablo entre los años 54 a 56 después de Cristo. Recordemos que Pablo es el fundador, no un mercenario, de la iglesia de Corinto, que era una ciudad próspera y cosmopolita. Él escribe esta carta, como ya sabemos, en respuesta a una gran cantidad de problemas que habían surgido, y además porque estaba consciente de las inquietudes, de los interrogantes sobre el matrimonio que ellos tenían, sobre el asceticismo, sobre el consumo de carne sacrificada en templos paganos, sobre los dones espirituales y su acción durante el culto. También había entre los corintios facciones, elitismo y no pocos conflictos de inmoralidad sexual, desafíos a la autoridad de Pablo y el surgimiento de herejías en torno al tema de la resurrección. Entonces, eso había causado divisiones. Los que pretendían pasar como los más espirituales o los más maduros, y otros, por favor, los más sabios. También había problemas de conducta cristiana. Por eso las preguntas sobre la adoración, sobre saber cuál es la mejor práctica de la adoración, la Santa Cena, etc. Sobre la resurrección también conflictuaban. Algunos la negaban, otros dudaban y no tenían certeza de vida después de la muerte. Esto porque la influencia de las creencias griegas era que veían limitada la vida eterna y creían que se trataba de una inmortalidad incorpórea del alma humana. Esta era una de las filosofías que Pablo consideraba vana, engañosa, desprendida de tradiciones humanas, la que va de acuerdo con los principios de este mundo y no conforme a Cristo. Son sus palabras a lo largo de esa y otras cartas. Pablo no solamente enfatiza la incompetencia de la sabiduría terrenal. Algunos, por madurez en Cristo, esta sí es similar a la sabiduría que se registra en los Salmos, en los Proverbios y en el libro de Job. Incluso hubo un hombre llamado Aristides, para esa época, del año 530 al 468 a.C., que aseguraba que en cada calle de Corintio uno podía encontrar algún hombre llamado sabio, quien por supuesto tenía las respuestas y las soluciones a los problemas del mundo entero. Entonces era como un apetito de saber, de conocer, pero se torcían las cosas. Debido a todo este panorama, en esta carta pastoral de Pablo hay dos ejes fundamentales que atraviesan las respuestas a estas situaciones que sucedían ahí en la iglesia de Corinto. El primer eje es el futuro escatológico que agudiza la conciencia e inspira la constancia del cristiano. Lo porvenir es, en una palabra, esperanza para el cristiano. No es terrorismo evangélico. Y el otro eje es el del amor solidario que impulsa y orienta a los cristianos a entregarse a sí mismos en bien de los demás, imitando siempre a Cristo. Entonces, este contexto nos ayuda porque sin contexto no se puede articular la palabra. Va con el contexto. Entonces, nos ayuda a articular las palabras escritas por Pablo. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios.
Ya ahondando más y yéndonos al análisis mismo de las palabras que Pablo escribió a los Corintios, ¿por qué la locura? ¿Por qué es locura? ¿Por qué es locura en el contexto de ellos? Yo encontré o concluí algunos porqués que voy a leerles. La metáfora de la cruz y la paradoja de este plan de Dios es locura para los griegos, los romanos y los judíos, porque ellos estaban seguros de que ninguna persona de buena reputación sería crucificada. Por tanto, era impensable que un criminal crucificado fuera el inocente salvador del mundo. O sea, no cabe en la cabeza ni de judíos, ni de griegos, ni de sabios, ni de ninguno de ellos esta paradoja, esta metáfora. También porque nunca nadie tuvo tal santidad y se inmoló por quienes ciertamente no lo merecían, ni nosotros tampoco lo merecemos. Nadie ha dado tal muestra de obediencia, renuncia y desprendimiento. Todavía es dura esa verdad para mucha gente. A veces alguien nos ha dicho, ¿cómo es posible que el Padre permita que el Hijo muera por una humanidad que no lo merece? No podemos entender. Se sale de toda lógica. Por eso es locura. También porque nadie ha trascendido la muerte y la infamia de la muerte en la cruz, de la maldita cruz, para dar apertura a la nueva justicia y a la gracia, gran regalo de Dios. Ningún Dios ha hecho eso. Yo no lo conozco. También es locura por el supuesto fracaso de Dios. No lo es. No fracasó Dios, tampoco fracasó Jesús, ni fracasó la ley, sino el fracaso es del hombre mismo, que ha sido incapaz de integrar su vida a la de Dios. Es locura porque el único camino eficaz de liberación y salvación es la justicia de Dios en su acción sacrificial en la cruz en favor de los hombres y las mujeres de todos los tiempos. También es locura porque todos los demás caminos y medios inventados por el hombre para lograr el ensamblaje con Dios han sido pasajeros, impotentes, y con el acontecimiento de la cruz de Cristo quedan anulados. Por último, creo que también es locura porque los judíos que esperaban un rey glorioso, Pablo en Corintios les presenta un Mesías crucificado que en términos sociopolíticos no libertó nunca a su nación. Creo que me quedo corta, al seguir dando explicaciones de por qué la cruz resulta una locura. Para quienes no entendieron o no concebían la lógica misericordiosa interior del plan de Dios. Pero ahora, en segunda instancia, veamos quiénes son los que sí han entendido esta arquitectura del plan salvífico de Dios. ¿Quiénes son los escogidos? Esta locura es entendida por los creyentes, los escogidos, quienes a su vez están llamados a predicar esta misma locura de Cristo, crucificado. A Él pueden venir los judíos, los gentiles, los necios, los insensatos, los que no son, o sea, los invisibles, los que no son nada, nadie los mira, nadie les habla, los ignorados, los viles, o sea, los despreciables, que están en el último, o quizá debajo del último escalón.
lo menospreciado escogió Dios. Los que no son, porque delante de Él, ¿quién puede decir que es qué? ¿Que es quién? Los que llevan la cruz, esos son. Por eso dice, nadie se jacte delante de Dios. Son los que llevan la cruz. Sin embargo, el Señor no pretende, y Pablo lo entendió así, humillarnos. Ustedes son nada, y Él haya sentado en... No es esa la idea. Pretende enseñarnos y restaurarnos de esa condición. Y esto no hemos conocido, nadie ha conocido a Dios por su sabiduría. Lo ha conocido por la sabiduría de Dios. Él es quien toma la iniciativa. Es la sabiduría de Dios que se agradó, dice el texto de Pablo, en escogernos, en salvarnos. Entonces, ¿cómo podemos aprovechar esta locura de la predicación de Cristo? Creo que una de las primeras cosas es que la predicación nos concierne a todos y no ha de ser para unos pocos en la iglesia, para los que más saben. No, dado que aquí nos ha dicho el texto que a los que no saben, a los ignorantes, los indignos, a esos también llama Dios. Entonces, ellos también están involucrados en este tema. La cruz debe estar presente en lo que predicamos. No un evangelio light. No es light, es fuerte. Es importantísimo hablar de la dificultad, que no es un camino fácil. Es un camino en el que cada quien tiene su cruz y sigue a Cristo. Lo que predicamos debe estar en armonía con nuestra vida. De otra manera, nadie nos va a creer. Por eso dice en el Salmo, ¿quién entrará? Y enumera una cantidad de cosas muy importantes de cómo se aprovecha, cómo se desarrolla ese amor al prójimo. No hable mal de él, no calumnie. Trate de estar lo más limpio posible para entrar a la presencia de Dios, que es su palabra. Contrarios a lo que Pablo hizo toda su vida, la excesiva pasividad en la evangelización nos hace inoperantes frente a la misión con la que nos confronta Pablo. Yo me siento especialmente aludida con esto de la evangelización. ¿Orgullo? ¿Gloriarnos? Sí, sintámonos orgullosos de la sabiduría de Dios que tuvo a bien salvarnos. Sintámonos orgullosos de que Cristo nos justificó delante del Padre, nos ha santificado, nos ha redimido. Por eso podemos hoy acceder a su presencia. ¿Cómo estamos nosotros? ¿Quiénes somos? ¿Los sabios? ¿Los gnósticos, los que más saben? ¿Los que siempre estamos en crisis? Como para no ocuparnos de otras crisis por lo menos. Podemos entrar juntos a la presencia de Dios después de enloquecernos con su cruz. Esto es palabra de Dios.